Capítulo 309. Año 297, parte 2. Casa del Árbol. Treome. Nuestra base de operaciones y la larga paz propiciaron un crecimiento decente en términos de población. Nuestras medidas para suavizar el golpe de la paternidad y brindar a las familias del continente central un alto nivel de apoyo significaron que continuamos viendo un buen crecimiento en términos de población y, por lo tanto, nuestra línea de reclutamiento es saludable. Fresca, la capital y el corazón de la orden valtriana, rebosaba de energía. En el plano político, el ánimo de la población era bastante optimista. Se lograron avances en muchos frentes y el mundo entró en una inusual era de paz. Fue esta paz la que permitió en parte el plan de expansión del emperador Eramuel al mundo de Shashan. Iba a ser en gran medida un viaje de ira durante los primeros 5 años, y teníamos la intención de desplegar algunos agentes de la orden valtriana solo para acompañarlos, y los magos del vacío aparecerían una vez al año para ayudarlos a trasladar personas o recursos, según fuera necesario. Las noticias sobre los viajes del emperador Eramuel a otros mundos se mantuvieron en silencio, principalmente por temor a un ataque de los gremios y reyes mercaderes. Sin embargo, nadie estaba realmente de humor para un ataque. El consumo de cristales de la orden valtriana se ha reducido gradualmente, pero las fuerzas más pequeñas del mundo aún no están listas y no han reconstruido sus reservas de guerra. Las consecuencias de la guerra pasada y el temor a mi castigo actual continuaron disuadiendo la perspectiva de una guerra más amplia. En cambio, los gremios nos hicieron una propuesta. También a ellos les gustaría expandirse a mundos más amplios. Inmediatamente pensé en Rap y la estatua blanca y los riesgos que esto implica. Estaba dispuesto a dejar que intentaran expandirse, aunque una parte de mí se sentía un poco perturbada por permitir que fuerzas corporativas tuvieran interés en expandirse a otros mundos. En este momento, teníamos el monopolio de los viajes gracias a nuestros magos del vacío, pero es probable que mi monopolio sobre ellos se rompa con el tiempo. Puede que no suceda en 10 o 20 años, pero en algún momento podría suceder. Algunos magos del vacío finalmente aceptarían unirse a estas otras personas, o tal vez, descubrieron cómo entrenar a magos del vacío de forma independiente. De todas las personas, la estatua blanca podría descubrir cómo se hace por sí sola. Como poseedor de un dominio de su nivel de fuerza, si hubiera visto los poderes de un mago del vacío, no debería ser demasiado difícil para él comenzar a descubrir cómo crear uno. Después de todo, aprendimos a crear magos del vacío mediante una fuerte exposición al maná del vacío y sanando constantemente al individuo de los efectos de la maldición. Con el tiempo, pudieron obtener la clase mago del vacío. Si la estatua blanca aprendió a hacer lo mismo, es probable que también pudieran hacerlo. Tenemos una ventaja tecnológica, y la estatua blanca descubriría cómo crear magos del vacío si lo intentara. Eso le permitiría expandirse a otros mundos. De manera similar, a mis magos del vacío no se les impide mezclarse y hablar con otros magos y personas, por lo que los de Treome tienen una idea de cómo se entrena a un mago del vacío desde cero, aunque el proceso de creación real de un mago del vacío sigue siendo esquivo gracias a las diversas enfermedades y maldiciones en el alma causadas por la exposición al maná del vacío. Sin embargo, a medida que las habilidades médicas y curativas de la población en general se pongan al día, o si alguno de mis sanadores de nivel 100 y superior se uniera a uno de estos gremios, tendrían los ingredientes necesarios para experimentar con la magia del vacío. ¿Qué harían con ello? ¿Era este poder algo que debíamos liberar al mundo? ¿Y si se tratara del poder de viajar a otros mundos que solo destruyen a otros? Pero no somos los jueces más justos en ese sentido. Hemos usado nuestro poder para llegar a otros mundos, hemos salvado vidas, pero a largo plazo, también estamos cosechando sus sociedades para que sus hijos más brillantes luchen en esta guerra. Deberíamos intervenir si lo usaron para hacer más daño que bien, o cuando nuestra confianza se viole. La capacidad de viajar por mundos en sí no es algo malo, incluso si puede tener malas consecuencias. Tampoco me consideré a mí mismo como alguien que vigilara intencionalmente su comportamiento.
Sentí que este era uno de mis dilemas habituales nuevamente. ¿Permito que las personas hagan cosas malas con poderes neutrales? Es como impedir que las personas vuelen porque algunas personas podrían usar el vuelo para luchar en guerras. Los mundos que poseían este poder tendrían una ventaja sobre los que no lo tenían. El hecho de que tuvieran acceso a la magia del vacío no los hacía más poderosos que los que no lo tenían. Si los mundos defensores fueran como Kubor, donde hay existencias como los Osroids, tal vez no fuera tan claro. Pensando de esa manera, tal vez no sería malo divulgar el conocimiento de la magia del vacío al resto del mundo. Sí, es potencialmente peligroso. Pero, por ahora, solo los dioses antiguos y los demonios han descubierto cómo viajar entre mundos, y ambos han dejado una buena parte del multiverso en un estado terrible. Pero Estella estaba totalmente en contra. No, no puedo permitirlo. Sí, tal vez se pueda salvar a algunas personas, pero hasta donde puedo ver, la magia del vacío es tan buena como un arma nuclear. Cuanto más tiempo se mantengan alejados de ella, más personas podremos salvar. Deberíamos ser nosotros quienes los salvemos, porque no confiaré este poder a nadie más. Actualmente no puedo imaginar cómo cualquier otra institución puede manejar este poder con cuidado, no con la situación en la que se encuentran estas otras personas ahora. ¿Ni siquiera rapo la estatua blanca? Respondí. No. ¿Estás siendo parcial? Desde una perspectiva de ganancia neta para el mundo, vincular los otros mundos debería generar ahorros netos de vidas. Esto significa que los mundos atacados por demonios tienen una vía de salida. Eso en sí mismo debería salvar muchas vidas. ¿No has visto a la gente? Todos son belicistas. La gente morirá y no puedo confiar en que ninguno de ellos trate a los que están por debajo de ellos con más cuidado que la orden. Todavía no. Tal vez algún día haya una sociedad verdaderamente buena que sea digna de esto, pero ahora mismo, no. Los ángeles y la estatua blanca tienen potencial, pero quiero ver cómo se comportan, sin nuestra amenaza, antes de confiar siquiera en ellos. No es algo que puedas ocultar para siempre, repliqué. La magia del vacío se puede aprender. Lo sé, pero lo detendré mientras pueda. Quiero poder poner fin a este experimento si se portan mal. Como titular del dominio nulo, permítanme tener este derecho. Muy bien. Lumos aterrizó en el mundo de Kubor. Sabíamos que éramos nosotros los que debíamos enfrentarlo. Caminamos hasta los límites de la tierra de Kubor y nos preguntamos si se trataba de un propietario de dominio hostil. Incluso a esta distancia, podíamos sentir sutilmente su presencia. Tenía la esperanza de que pudiéramos llegar a un acuerdo, como Ligies. En la frontera entre la tierra de los vivos y la tierra de los muertos, había un puesto comercial. Allí era donde los humanos de Kubor comerciaban con los no muertos. Así que nos acercamos a los no muertos y solicitamos una audiencia con los Osroids. Declaramos que íbamos a venir. Los no muertos de la frontera no nos respondieron de inmediato, pero al final, uno de ellos habló con magia. Espere, por favor. Lo hicimos. Un espectro apareció medio día después, probablemente volando desde muy lejos. Miró a Lumos con sus brillantes ojos amarillos y asintió. Sígueme. Seguimos al espectro por un camino que se dirigía al centro de la Tierra de los Muertos. La Tierra de los Muertos era sorprendentemente productiva, llena de minas, canteras y fábricas. Los no muertos trabajaban, y lo hacían con muy poco descanso. A medida que nos adentrábamos más en la Tierra de los Muertos, notamos la presencia de grandes torres cristalinas negras que irradiaban energía mágica. Me resultó familiar. Me recordó a ese núcleo de mazmorra que generó no muertos de mis días anteriores. Los sentidos mágicos de Lumos se concentraron y nos dimos cuenta de que se trataba de líneas ley mágicas que habían sido corrompidas por el cristal negro. Estos cristales luego absorbieron esa energía para crear una especie de aura nutritiva de no muertos. Los no muertos consumían energía mágica en sus actividades cotidianas y el aura reponía la energía mágica de los no muertos. En resumen, esto era lo que mantenía a los muertos en marcha.
A medida que nos adentrábamos en las tierras de la muerte, notamos más de estos cristales negros, agrupados alrededor de donde trabajaban los no muertos. Notamos que algunos no muertos eran diferentes de otros. Había caballeros negros grandes y fuertemente armados que tenían una serie de gemas mágicas dentro de sus cuerpos. Se inspiraron en esa aura de no muerto, pero probablemente pudieron operar sin ella. Fue en esa época cuando empezamos a sentir la mirada de un dueño de dominio. Era simplemente una sensación de que alguien nos miraba cada vez que mirábamos o pasábamos por uno de esos cristales negros. El espectro que nos escoltaba notó claramente que nos dábamos cuenta, pero no dijo nada. Aún así me fascinaban. Eran, de una manera un tanto retorcida, una sociedad post-muerte. Personas cuyas almas tenían una segunda oportunidad de volver a vivir aquí, aunque solo fuera para hacer más trabajo. Pero no se cansaban ni sentían dolor y se les permitía interactuar consigo mismos. Incluso desde lejos podíamos escucharlos hablar entre ellos. Algunos de los no muertos hablaban entre ellos sobre su vida cotidiana o hablaban de su pasado. Algunos extrañaban a sus familias, pero algunos de estos no muertos eran familia cuando vivían. Me pregunté si ganaban niveles y habilidades o si perdían la capacidad de ganar niveles. Viajamos durante un día y luego nos detuvimos en una de las ciudades de los muertos. Una ciudad para los no muertos, construida alrededor de uno de estos obeliscos de cristal negro. Esta era una ciudad de artesanías, donde los no muertos y los espectros trabajaban en talleres para construir herramientas y armas. Cosas que usaban, pero también cosas que intercambiaban con los humanos. Descansarás aquí esta noche. Continuaremos nuestro viaje mañana. Está bien. Podía sentir la presencia de los Osroid en el gigantesco cristal negro que se encontraba en el corazón de la ciudad. Nos estábamos volviendo bastante expertos en detectar la presencia de estos dueños de dominios. Bitu, la estatua blanca y ahora los Osroid, todos empleaban herramientas para mantener el control y la supervisión de sus territorios. La ciudad estaba claramente construida para acoger a visitantes humanos. Tal vez a los héroes, como el héroe Gideón. No necesitábamos dormir, y era fácil darse cuenta de que los no muertos tampoco necesitaban dormir. Los talleres seguían funcionando incluso de noche, aunque la posada, que rara vez se utilizaba, tenía paredes muy gruesas para ahogar el ruido. Al día siguiente, un gigantesco dragón de huesos llegó a esta ciudad de no muertos y el espectro esperó junto a él. Visitante, ahora te llevaremos a conocer a los Osroids. Muy bien. Vamos. El dragón de hueso voló rápidamente y califiqué su poder en algún lugar en el nivel alto de 80. Una criatura capaz de darle pelea incluso a campeones demoníacos. Sorprendentemente, no era una construcción de hueso reanimada, sino que también poseía el alma. Múltiples almas que estaban unidas entre sí. El espectro estaba de pie junto a nosotros y nos observaba. Lumov sonrió. Deberíamos llegar allí rápidamente con este dragón. Tal vez en un día. Sí, respondió el espectro. Sobrevolamos campos sorprendentemente fértiles, minas, talleres, ciudades y tierras estériles. En algunas partes de la tierra de los muertos llovieron huesos. La magia entretejida en la tierra misma hizo que aparecieran de la nada materiales parecidos a los huesos. A medida que nos acercábamos, pude sentir la presencia familiar de otro dueño de dominio. La casa de los Osroids era un valle fácilmente fortificado, con una pequeña brecha. El dragón aterrizó en la puerta del valle y el espectro nos guió por el camino. Las paredes del valle a ambos lados estaban llenas de esculturas. Personas. Criaturas. Obras de arte hechas de piedra gris, todas elaboradas con gran delicadeza a partir de los colores grises naturales del valle. Era un templo, y todo el recorrido a pie entre las tallas se sentía sereno, tranquilo e incluso sagrado. Quizás alguna vez fue un lugar sagrado. Había muchas puertas pequeñas talladas en las paredes del valle, y todas ellas conducían a pasadizos y habitaciones subterráneas. El espectro finalmente se detuvo en una de las puertas, donde otro no muerto nos esperaba.
El no muerto era un caballero pesado, sus huesos eran más grandes y estaban reforzados mágicamente para ser más fuertes, cubiertos con suficiente armadura mágica y armamento para estar a la par con los guardias blancos de élite de la Estatua Blanca. Era la dirección correcta. Al principio, la presencia de los Osroids estaba por todo el valle, pero a medida que nos concentrábamos, pude triangular su ubicación. El caballero señaló la puerta y entró primero. Nosotros lo seguimos. Caminamos por un camino lleno de trampas y armas mágicas, pero de alguna manera, ninguna de ellas se activó. Finalmente, después de atravesar varios pasadizos y salas subterráneas, vi 3 criaturas, todas separadas físicamente pero entrelazadas mágicamente. Sabía que eran un solo ser. Saludos, respondí en nombre de Lumos y sentí la presencia de un ser que nos empujaba. Los 3 cadáveres no muertos hablaron a la vez, y me sentí como si estuviera hablando con un gemelo mágico de Lillies. Las raíces subterráneas de Lillies y tuve la misma sensación. Saludos. ¿Por qué has pedido una audiencia con nosotros? Sabía claramente que éramos algo. Nuestra aura y presencia como poseedores de un dominio eran claras y, a esta distancia, sabía que los Osroids eran un par de fuerza similar a la de la Estatua Blanca, aunque su conjunto de poderes probablemente estaba menos enfocado en el combate. Solo verlo y estar aquí respondió el 90% de las preguntas que teníamos, pero hicimos las 2 preguntas principales que tenía en mente. Somos viajeros que nos expandimos por otros mundos y estamos aquí para ayudar a lidiar con los reyes demonios. ¿Estás dispuesto a coexistir pacíficamente con nosotros? Los 3 Osroides respondieron de forma diferente. No. Tal vez. Sí. Lumos sonrió y respondió con severidad. Apreciaríamos la honestidad, Osroides. Ustedes 3 son uno, sus almas son una, incluso si comparten 3 cuerpos. No hay necesidad de jugarnos esas bromas. El Osroid del centro se detuvo y, luego, los otros 2 se fusionaron con él. Los 3 cuerpos óseos se fusionaron para formar una sola criatura ósea más grande, con 3 caras. Saludos, mi compañero modelador de almas, habló al unísono. Lumos asintió. Saludos. He venido con 2 propósitos reales y un objetivo. 1, saber si podemos coexistir con ustedes, y 2, informarles sobre la desaparición de la invocación del héroe. La invocación del héroe terminará pronto. Los Osroids hicieron una pausa. Somos como siempre. Si me dejas en paz, yo te dejaré en paz. Genial. Eso resuelve el primer problema. El segundo, el rey demonio es un problema constante, pero la invocación del héroe terminará pronto. ¿Eres capaz de lidiar con eso? En mi mente creo que la respuesta es sí. Los Osroids se detuvieron y su rostro de no muerto se transformó en uno de desagrado. Sí. Pero no sin un gran sacrificio. Sin los héroes, tendríamos que confiar en los poderes de moldear el alma en un arma. Necesitaríamos muchos sacrificios de los vivos para crear un arma lo suficientemente fuerte como para derrotarlo. Tenía la sensación de que los Osroids podrían ganar sin él, pero es poco probable que se sacrifiquen para lograrlo. Preferirían ganar de la manera más fácil. Lumos frunció el ceño. Ya veo. ¿Qué harías si aterrizara en las tierras de la muerte? Su respuesta tampoco fue nada atractiva. Lo perseguiría hasta las tierras de los vivos, hasta reunir suficientes sacrificios para el arma. Ese sería nuestro plan. El fin de la invocación del héroe desestabilizaría enormemente el equilibrio y la prosperidad actuales de Kubor. Por eso, en mi mente, consideré ofrecer un trato. Trataríamos con el rey demonio a cambio de una paz continua y la no interferencia. Ganamos experiencia, el mundo permanece como está. ¿Cuándo terminará la invocación de los héroes? Preguntó. Pronto. No estoy seguro. Agua nos pidió que entregáramos el mensaje. Estaba bastante seguro de que terminaría en el momento en que le informáramos a Agua. Pero podía retrasarlo, pero eso retrasaría mi acceso a los mundos demoníacos internos. Aprovecha la diferencia horaria y la información limitada de Agua. Hubo silencio, pero sentí el zumbido de la mente de los Osroids.
Su presencia fluctuaba como un océano turbulento. Estaba en el pensamiento. Eres fuerte. Más fuerte, dijeron los Osroids. Pareces estar familiarizado con las costumbres de los invasores y puedes luchar contra ellos. No tenemos ningún interés en los invasores, son algo con lo que tenemos que lidiar porque tenemos que hacerlo. Lumov escuchó. La habitación era bastante pequeña y limitada. Era muy diferente de la mayoría de las grandes y espaciosas cámaras que preferían otros propietarios de dominios. Entonces, intercambiaremos armas y magia por seguridad. Conocimiento de nigromancia. Estamos interesados en mantener el status quo y lo negociaremos, ofrecieron los Osroids. La tierra de los muertos permanecerá fuera de los límites, pero podemos construir una nueva ciudad de no muertos para acomodar a tu gente. Si deseas tener sirvientes no muertos, estaremos encantados de proporcionártelos. También somos capaces de construir almas personalizadas que satisfagan cualquiera de tus deseos más exóticos. Lumov se sintió incómodo al oír el último detalle, pero decidió no pensar demasiado en ello. En lugar de eso, redirigió la pregunta. ¿Qué hiciste con los héroes? Si los héroes están dispuestos a luchar contra los demonios, los dejamos. Si no lo están, usamos lo que hay en su alma para crear una criatura poderosa que luche contra el rey demonio. Si eso falla, usamos el poder del alma del héroe como arma. Lumov frunció el ceño. ¿Alguna vez has hecho daño a un héroe en el pasado? Sí, respondió el Osroid, como si quisiera explicarse. Los que son agresivos obtienen lo que se merecen. En ese momento, sentí que los Osroids se dividían en dos partes, y esa parte de sí mismos se escabullía. Tal vez esperaba una pelea. Lumov simplemente sonrió. No es necesario hacerlo. No queremos hacer daño. Lumov y los Osroids nos movieron, y sin embargo, en ese momento, sentimos que nuestros dos dominios se rozaban. Los Osroids pueden haberse dado cuenta de que podíamos sentir el movimiento de su alma, pero decidió que el riesgo valía la pena. Aceptaremos su oferta, Osroids, con dos excepciones. Necesitaremos acceso total a sus tierras de la muerte para luchar contra el rey demonio. 2. No sabemos con certeza cuánto tiempo permanecerán las invocaciones de los héroes, pero les pedimos que si encuentran a estos héroes, los envíen a la tierra de los vivos. Los Osroides nos movieron, pero sentí el temblor de sus huesos. Me pregunté si emitía esa sensación cuando estaba sumido en mis pensamientos. Habló. Aceptable, pero mis espectros acompañarán a tus fuerzas. Está bien. Eso es todo. Estaremos en contacto y esperamos que la paz se mantenga. Los Osroids parecían desconfiados, pero al final respondieron con diplomacia. La paz se mantendrá mientras se mantenga. Lumov sonrió y dijo unas palabras amables para terminar. Es bueno conocer a un nigromante que no se muestra hostil de inmediato. Esto ha sido agradable. Estaremos en contacto, Osroides, con suerte, en términos más cordiales. Los Osroids no respondieron inmediatamente y, en cambio, se limitaron a observarnos mientras nos marchábamos. El espectro nos escoltó de regreso a la entrada del valle, donde el dragón de hueso nos esperaba, y abandonamos el mundo de Kubor. Se llegó a un acuerdo. Fin del capítulo 309.